Vamos a empezar con Javier Pavón Neira. Viene desde Oviedo, que también hay que agradecérselo. Él es licenciado en Derecho, compagina, pues como todos nosotros, ¿no? Compagina su vida normal, ¿no? Con esta pasión, ¿no? Desmedida por lo desconocido, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación, gracias a los organizadores y, por supuesto, gracias a todos vosotros por haber venido. La verdad que da gusto ver una sala tan llena, preocupada por las inquietudes, ¿no? Y por lo trascendente, y en este caso por el fenómeno OVNI. Así que, sin más dilación, porque tengo bastante que mostraros, vamos a iniciar la ponencia. En este caso, aquí viene indicado los puntos que vamos a tratar, y ya que he tenido el honor de dar inicio a la primera jornada de ufología guante blanco, pues entiendo que qué mejor que hacer un recorrido, para empezar, histórico de lo que yo entiendo es el fenómeno OVNI, por lo menos desde que tenemos constancia del mismo. Por eso el primer punto, bueno, pues me voy a ocupar de lo que tenemos constancia en cuanto a ovnis y astronautas en la antigüedad, o por lo menos humanoides o seres que realmente llaman la atención porque no son nada normal, ¿no? Por lo menos nada de lo que podamos imaginar de aquellos tiempos. En un segundo punto, estamos llegando a tal cúmulo de información que incluso a nivel militar, y hay muchísimos testimonios, muchísimas evidencias, que bueno, tienen bajo su dominio a los propios ovnis, a los propios tripulantes y algunas otras evidencias de las que me ocuparé más adelante. Y en último punto, bueno, pues me voy a ocupar de algunos de los casos que aparecen en mi último libro, que son, como bueno, pues se viene indicado aquí en la diapositiva, completamente inéditos, novedosos, nunca antes divulgados, y espero que sean de su interés. Por supuesto, el fenómeno OVNI tiene un montón de ramificaciones y para mí muchas más preguntas que respuestas, pero vamos a tratar de arrojar luz cada ponente desde su vertiente o desde su óptica o de lo que ha investigado para tratar de llegar a algunas conclusiones. Bueno, en esta primera parte, como se puede ver en la diapositiva, me voy a ocupar de algunas de las pinturas rupestres que tenemos constancia de que existen. Hay muchas, pero bueno, por ejemplo en la India y en diferentes lugares como Tanzania, etcétera. Me voy a ocupar un poco a lo mejor de las más llamativas, aquellas que hizo muy populares Henry Lott, aunque realmente el descubridor de las mismas fue Yebrin. También tenemos investigadores bueno, pues muy conocidos como Juan José Benítez, que acudió al lugar, y podemos remitirnos también a sus estudios y representaciones. Algunas figuras históricas, como veremos, por supuesto hay muchos textos sagrados de muchas culturas que hablan de seres, de tripulantes, bueno, pues en aquellos tiempos. Como tengo que reducir tiempos, pues lógicamente me voy a ocupar sobre todo de nuestra cultura judio-cristiana, y luego, bueno, pues tocaremos también algunos cuadros medievales y posteriores que son bastante llamativos. Bueno, yéndonos al Tasil y Argelia, lo más importante para empezar es darnos cuenta, antes de entrar en las imágenes que son bastante inexplicables o sorprendentes, es la fidelidad que tenían los autores de aquel tiempo, seres prehistóricos, pero que tenían un buen nivel a la hora de representar las imágenes en las cuevas o en los abrigos rocosos, ¿no? Aquí, en este ejemplo, bueno, pues son unos animales, en concreto unas vacas de aquella época, lógicamente, que fueron inmortalizadas. Esto es en Sefar, en Tasil, en Argelia, y la pintura tiene más de 5.000 años. Como se puede ver, la representatividad es bastante correcta. Esta segunda imagen, llegamos a tal cúmulo y nivel de detalle que hasta se están mostrando las ubres de una jirafa. O sea, se están pintando con este nivel de detalle. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para las imágenes que veremos a continuación. Esta imagen es un poco más genérica y posiblemente el autor de la misma lo viera con cierta distancia y lo quisiera representar con ese mismo nivel, ¿no? Ese mismo ángulo. Es, bueno, pues algo que podemos calificar como un rebaño, se ven personas, se ven animales, y es, bueno, pues posiblemente una actitud de pastoreo. La cuestión, y ya llegamos a las grandes preguntas y sorpresas de las pinturas de Tassili, es ¿qué podemos pensar si son fieles a la hora de representar esto, que es completamente común? ¿Qué podemos pensar cuando vemos una figura como esta? Esta pintada tiene entre 6.000 y 10.000 años, se conoce como el dios Colorantes, está en ese mismo lugar, en Sefar, Tasil y Argelia. Y bueno, como podemos ver, tiene pues una especie de protuberancia en cada brazo, unas protuberancias en la parte alta de la cabeza,
El ser, aunque no es del todo humano, sí tiene una calidad antropomorfa o un tipo de esa naturaleza. Y lo curioso de este caso es ya no solamente la imagen que tenemos aquí, que podemos, a lo mejor alguien muy osado desde mi punto de vista puede pretender que era imaginación del pintor. Bueno, lo curioso de esto es que en 1955, en el siglo XX, en Riverside, California, testigos vieron un ser prácticamente igual a este, en el siglo XX. Y además hay que tener en cuenta que las pinturas que hizo famosas Henry Lott fue en el 58, es decir, 3 años antes de que esta pintura diera la vuelta al mundo, como las demás, testigos en Estados Unidos afirmaban haber visto un ser muy parecido a este, o prácticamente igual. En el año 69, otros testigos a plena luz del día también lo vieron. Esta pintura, lógicamente, cuando Henry Lott, de la mano de Gebrin, fue al Tassili, pues llevó a cabo la técnica del calco para poder quedarse con las imágenes que son las que se llevaron al Museo de París. Entonces hoy en día están bastante deformadas, pero gracias a investigadores, como citaba antes a Juan José Benítez, se pudo resaltar la figura para tener constancia de cómo era en origen. Y esta es la pintura como se llevó a cabo hace entre 6 y 10.000 años. Bueno, pues estamos hablando, para mí, desde mi punto de vista, lo más parecido a que podemos tener relación con esto es un astronauta en toda regla. ¿Por qué? Pues me fijo en las evidencias, simplemente. El traje parece de una sola pieza, llega hasta los codos, en el caso de la parte de las extremidades superiores, se ven con claridad esas 3 arrugas, como que es un traje hinchado, y si nos fijamos en las extremidades inferiores, pues lógicamente lo más parecido a que podemos relacionar con esta imagen son botas. Entonces, luego además, si nos fijamos en la cabeza, pues ha habido encuentros cercanos en los que un ser muy parecido a este también, con un ojo en el centro y otro más bajo en uno de los costados, también han sido vistos. No se sabe, evidentemente, si es una escafandra, un casco o el propio rostro, tal y como otros testigos han visto. Lógicamente, lo que no tiene nada que ver es con las seres de aquel tiempo y con las personas que habitaban el Tassili o cualquier parte del mundo. Aquí tenemos pues lo que tantas veces también muchos testigos han reportado. Un ser pues con un gran cráneo, unos grandes ojos y un cuerpo bastante pequeño, incluso medio deformado. Este tipo de ser es algo que muchos testigos, insisto, han podido observar y han compartido con la opinión pública. La imagen, como se puede ver en la diapositiva, es de ese mismo periodo, entre 6.000 y 10.000 años. Esta imagen también es muy llamativa, porque es probablemente la más completa de todas. Si nos damos cuenta, y estamos otra vez en ese mismo sitio, en Tassili, aunque en una zona en particular que se llama Yavarin, que por cierto, Yavarin significa en el idioma original, en el idioma del lugar de aquel tiempo, los gigantes, y posiblemente sea por la talla de algunos de los seres que fueron pintados. Aquí estamos viendo pues una especie de objeto en la parte izquierda de la diapositiva que tiene una doble delimitación y dentro del mismo pues una serie de rayitas que no se sabe qué puede ser, posiblemente algún tipo de volumen o algún tipo de luminiscencia, pero algo es, evidentemente, algo pretendía representar el artista. A continuación, el tripulante, para mí tripulante, vamos a llamarlo ser para ser un poco más neutral, tiene, como se puede ver, un tubo en la parte trasera o algo que lo une a ese círculo, y en la parte alta, en la cabeza de ese ser, pues estamos viendo una cabeza dentro de otro círculo. Lo más razonable desde mi punto de vista es calificarlo de escafandra. ¿Por qué? Pues porque otra explicación no casa desde mi punto de vista. Y además tenemos la gran diferencia de que las otras personas que vienen detrás suya, si son representadas correctamente como mujeres o personas negroides con su cabeza normal, es decir, no tienen ese círculo que está hecho con toda intención en el ser que está entre esas personas y el objeto no identificado. Esto, los arqueólogos muchos lo califican de una medusa en la parte derecha de la diapositiva. Lo que pasa que es curioso porque la supuesta medusa estaría pintada en un lugar que está a unos 2.000 kilómetros de la costa más cercana y a 1.800 metros de altitud.
es bastante sorprendente que alguien en aquella época, que los medios de transporte pues, no existían, como hoy en día, lo como es lógico, se molestara en acudir a una distancia tan absolutamente amplia como para representar una medusa. Entonces, una hipótesis, evidentemente no es tan claro como en las otras imágenes, una hipótesis, teniendo en cuenta el contexto de lo que estamos viendo, es que fuera también un objeto no identificado en pleno ascenso o descenso. Este objeto parece más contundente todavía. Si esta imagen, yo estoy seguro que si esta imagen la mostramos a cualquier persona que no conozca, que no sepa lo que es, y bueno, pues le pidamos su opinión, es muy posible que diga, bueno, pues esto parece como una nave espacial de alguna película de ciencia ficción, de encuentros en la tercera fase, etcétera. Bueno, pues lo interesante de esto es, aparte de los seres, aparte de esas escafandras, aparte de los trajes, etcétera, nos encontramos con naves de este tipo, con muchos circulitos alrededor y con, parece ser, por lo menos eso es lo que se desprende de la imagen, unos trenes de aterrizaje. Lógicamente podemos especular muchísimo de qué otro tipo de cosa puede ser, pero yo teniendo en cuenta el contexto de unas cosas con las otras, al final para mí 2 y 2 suman 4. Esta imagen también tiene entre 6.000 y 10.000 años. Insisto con las imágenes del principio, los animales eran pintados con gran fidelidad, y si sirve para los animales porque los veían, porque estaban allí, porque eran reales físicamente, entiendo que también tenemos que considerar que para los demás objetos o las demás pinturas tienen la misma base. Este es un ser bastante curioso porque bueno, se le conoce como ser ingrávido. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque está en horizontal y no hay nada debajo que parezca estar apoyándose en él ni nada. Además, si nos fijamos en la parte de la cabeza, pues no es una cabeza al uso, más bien parece también como una especie de casco o una especie de escafandra, y en la parte de arriba 2 protuberancias que podrían hacer las veces, al menos teóricamente, de antenas. Aquí ya nos vamos del Tassili, nos vamos a una figura también que yo me imagino que muchos o la mayoría conocerán, que es el hombre lechuza, o también se llama hombre búho, o astronauta. Esto está en Nazca, en Perú, aquellas grandes líneas que son incluso kilométricas de mucho tamaño y que solo pueden ser vistas desde algún punto elevado, porque si caminas por la zona del terreno, pues no hay forma porque es muy grande, ¿no? Entonces, el aspecto de esta figura, bueno, pues también podría calificarse como de astronauta o de humanoide. Desde luego, no tiene la forma habitual de un ser humano también al uso, ¿no? La antigüedad, eso sí, es desconocida. No se sabe desde cuándo está, pero desde tiempo inmemorial en este caso. Vamos a pasar a algunos de los textos que me refería antes. Básicamente, aunque son muchas las culturas, insisto, que se ocupan de este tipo, que reflejan este tipo de situaciones, bueno, pues como tengo que compilar en diferentes fases de la ponencia y el tiempo es limitado, sería para hacer un monográfico exclusivo de cada cosa y nunca terminaríamos. Pero bueno, yéndonos al Antiguo Testamento, a la Biblia, nos damos cuenta de lo siguiente, en el segundo libro de los Reyes. Y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, se refiere a Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, si tenemos en cuenta la literalidad del pasaje y que el hecho fuera completamente cierto, pues claro, en aquella época no había conceptos como los tenemos ahora de la aeronáutica. El único medio de transporte que había era un carro tirado por caballos, y como desde mi punto de vista lo que ocurrió fue simple y llanamente una de las sagas de arrebatados, uno más, en este caso sería Elías, pues el ovni, el objeto no identificado, que era volador, se describe, habla de fuego, que es la gran luminosidad que posiblemente proyectaba, es el que llevó a Elías precisamente al cielo. Eliseo sería el testigo de como uno de tantos en el siglo XX o en el siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la literalidad del pasaje nos haría tener que aceptar como cierto esto: un carro tirado por caballos que emanan fuego. Esa es la literalidad del pasaje. Por supuesto, y lo quiero dejar muy claro desde ya, lo digo con todo el respeto y aceptando y respetando todas las creencias que cada cual tenga, porque son las suyas, y esto no es ninguna imposición, como es lógico, es lo que yo entiendo que corresponde a la interpretación correcta de estos textos. No me parece que esto sea lo que realmente ocurrió.
Lo que me parece es que tenemos que extrapolar los conceptos y las ideas de entonces a lo que realmente ocurrió en aquella época. Seguimos con el Antiguo Testamento. En el Éxodo se dice lo siguiente: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna otra vez de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entiendo que en este caso pues, se está dejando claro varias cosas. Por un lado, que el objeto que iba delante de ellos estaba tripulado, porque estaba ocupándose de que las personas que estaban debajo hicieran un trayecto determinado e iba a la misma velocidad que ellos. Y además lo que está dejando claro es que por el día actuaba como de sombrilla, es decir, tapaba el sol, con lo cual era un objeto sólido, y por la noche alumbraba, con lo cual iluminaba a la gente que estuviera debajo. Este tipo de descripciones son muy comunes en la época contemporánea, columnas de fuego o nubes luminosas, que también veremos. Evidentemente, para mí la interpretación también es bastante más convincente desde el punto de vista del tema ovni, que no de una columna de nube o algo por el estilo. Seguimos en el Éxodo y dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube de la que hablábamos descendía, evidentemente intencionadamente a ese lugar, y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y no solo eso, Jehová hablaba con Moisés. Es decir, el ser que iba dentro de la columna de fuego o la columna de nube descendía y hablaba con Moisés. ¿Cuántos casos hay de encuentros con tripulantes en los que hay conversación, sea verbal o telepática? Seguimos en el Éxodo porque es muy rico estos pasajes, y dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan, entonces mostraré mi poder. Este texto es bastante sorprendente y además coincide con muchos casos. En mi libro hay alguno también de, por ejemplo, lo siguiente. Hay un caso, esto ocurrió en Galicia, hace ya unos 20-30 años, me contaba el testigo, que estuvo guardando silencio hasta que tuve la fortuna de acceder a él, y él me contaba que salió de la casa, era un pueblo, y cuando estaba ya fuera se encontró con un objeto que se le echó prácticamente encima y se puso en su vertical. Él me decía que no sentía miedo, que es algo bastante revelador, ¿no? En el sentido de que muchas veces las personas, esto está medido como actividad cerebral, se inmovilizan por el terror, por el pánico que tienen. Pero en este caso me decía que no tenía ningún miedo, que él simplemente tenía la sorpresa del objeto avistado y nada más. Entonces, para mí, y lo pongo como posible explicación en el libro, estos ovnis que tienen una tecnología que no podemos ni imaginar, para empezar, porque vienen hasta aquí, bueno, pues podrían ser capaces de inhibir el cerebro de una persona emitiendo cualquier tipo de actividad eléctrica, cualquier tipo de onda que lo pudiera llevar a cabo, y bueno, simplemente sostenerlo en el lugar para que sea testigo de principio a fin del avistamiento en cuestión. Si esto es así, como se ha dado en este tipo de casos contemporáneos, pues ¿quién no nos dice que también inhibieran el cerebro, teniendo en cuenta la literalidad del pasaje, por supuesto, de los egipcios, para que, aunque quisieran dejar de perseguirlos, la acción que debían hacer era justamente hacerlo para que Yahvé mostrara su poder al pueblo israelita? Seguimos en el Éxodo y dice: el Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Este pasaje tiene muchas lecturas, y es que además tenemos en cuenta lo que dice en el sentido de que sube al monte donde yo estoy. Esto quiere decir que Moisés en este caso no era consciente de dónde estaba. Entonces no estaba viéndolo físicamente para decir: acude a donde yo estoy, acude que estoy enfrente tuya, o algo por el estilo. Con esto lo que quiero decir es que es posible que Moisés fuera uno de los primeros contactados de los que se tiene constancia. Posiblemente la comunicación fue telepática y le dijo en qué lugar tenía que estar. La imagen de lo que aconteció en el monte, en este caso, la veremos a continuación, porque la descripción de la misma es la siguiente:
La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió, estuvo allí 6 días. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador. Nuevamente utilizamos el concepto de fuego, el concepto de nube, ese tipo de explicaciones para tratar de entender lo que tenían ante sí. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, es decir, era algo accesible, tras haber subido al monte, y allí se quedó 40 días y 40 noches. Esta es la imagen probable de lo que allí aconteció si nos atenemos a la literalidad del pasaje. Moisés entrando en la nube, entre comillas, como un fuego devorador, y permaneció en su interior. Claro, si nos ponemos en su contexto histórico y en este tipo de avistamiento o visión, pues las palabras que utilizaríamos serían muy similares o las mismas que tenían entonces aquellas gentes. Porque, insisto, no tenían ni un ápice de conocimiento aeronáutico, porque no volaban nada salvo las aves, ni ningún tipo de técnica más o menos sofisticada. Este sería Moisés, lógicamente, saliendo de la nube ovni con las tablas de la ley. Como me imagino serán conscientes, muchos de los testigos o contactados que manifiestan tener relación con los ocupantes de los ovnis les comunican muchos mensajes de todo tipo, algunos, por cierto, contradictorios. Pero bueno, pues es posible que en este caso, bueno, pues ya se venga reproduciendo este tipo de situaciones mucho atrás, y en este caso quien fuera que estuviera en aquel objeto no identificado le dio un código moral, en este caso como en otras ocasiones. También Ezequiel en el Antiguo Testamento nos narra lo siguiente: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, o sea, como algo metálico, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Había en ellos semejanza de hombre, otra vez los tripulantes humanoides, con aspecto antropomorfo. Este otro texto, ya para ir terminando con los textos sagrados, bueno, pues es de San Juan Evangelista, el teólogo, es un apócrifo asuncionista, como se dice en la diapositiva, y es en el momento en el que María, la Madre de Jesús, estaba falleciendo. Entonces, lo que el Espíritu Santo quería hacer con los diferentes apóstoles que estaban pregonando el Evangelio en diferentes partes del mundo era convocarlos para que acudieran al lugar en el que estaba María y pudieran despedirse de ella. El testimonio, que no es más que un testimonio, dice lo siguiente: en el momento en que yo me encontraba en Éfeso para celebrar los oficios, el Espíritu Santo me dijo: ha llegado el momento de la partida de la Madre de tu Señor, marcha a Belén para despedirla. Entonces una nube luminosa me arrebató y me depositó en la puerta de la casa donde yaces. Esta sería la representación de lo que vieron. Nuevamente hablamos de nubes luminosas, carros de fuego, columnas de humo, etc. Los diferentes apóstoles estaban en diferentes lugares del mundo. Entonces lo que los diferentes ovnis o nubes luminosas hicieron fue cogerlos, arrebatarlos y llevarlos al lugar en el que María estaba yaciendo. Estos son, bueno, pues algunos cuadros medievales bastante sorprendentes. Este se llama La Crucifixión, está en el monasterio de Visoki de Kani, en Kosovo, es del siglo XIV, y podemos ver en la parte alta 2 objetos voladores no identificados. En fin, hay quien interpreta que se trata realmente, o lo que pretendía el artista era manifestar, bueno, pues, o recrear el sol y la luna. Vale, como interpretación vale. Lo que pasa es que si nos fijamos en esas supuestas representaciones de esos astros, sobre todo en el de la derecha, bueno, pues hay una persona dentro, también el de la izquierda, y el aspecto no es más bien de sol, sino de carcasa metálica. Evidentemente, como hemos visto, si hace miles de años, hace incluso más tiempo seguramente, se han venido viendo estos objetos, se han narrado por escrito, pues lógicamente en la Edad Media, ¿por qué no iba a ocurrir también, ¿no? Este es la Madonna de San Giovannino, está en Florencia, Italia. Este cuadro es del siglo XV. En la parte izquierda vemos la imagen completa, aunque bueno, no se ve exactamente entera porque falta la parte del niño, pero bueno, lo que nos interesa es la parte de arriba. A la derecha está por secciones y podemos ver un nuevo objeto no identificado en el cielo, y si nos fijamos en el cuadrante del centro, arriba del todo, hay una persona y un perro observando el objeto, y la persona con la mano en forma de visera.
bueno, pues aquí que cada cual, evidentemente, y en todo caso, saque sus propias conclusiones, ¿no? Y aquí tenemos el bautismo de Cristo. Está en un museo, el Fitzwilliam, en Cambridge, Inglaterra, del siglo XVIII. Y bueno, pues tenemos un nuevo objeto discoidal emitiendo algún tipo de luminosidad. Evidentemente, insisto, saque cada cual sus propias conclusiones, ¿no? Voy a pasar a la segunda fase de mi exposición, que es aquella que se ocupa de ovnis, tripulantes y otras evidencias bajo control militar. En fin, los testigos y los investigadores que tenemos la fortuna y el esfuerzo también, claro, para conocer las historias tenemos o disponemos de muchísima información, pero los militares, a tenor de esos testigos y de esas evidencias, guardan la máxima información posible, las mayores evidencias. Estoy refiriéndome al incidente Roswell, por ejemplo, del año 47, en la que al menos una nave cayó a tierra, y hay muchísimos testigos que no sacan nada contándolo, al contrario. De hecho, muchas veces han sido amenazados, han hablado bajo juramento, han hablado en su lecho de muerte, y bueno, pues son hechos y testimonios y personas que para mí deberían tener en consideración. Pero no solamente eso, como veremos. Luego me ocuparé también de la historia de Bogo Lazar y otro gran secreto que se nos está ocultando. Esta es una portada para la historia. Y no es ninguna calentura de un informante que dijo a alguien y lo sacaron en primera plana. No, estamos hablando de un comunicado oficial del campo de ejército, o el ejército de campo de Roswell, en el año 1947. El teniente Haut, auspiciado el comunicado por el coronel Blanchard, repartió en los diferentes medios de prensa, 2 periódicos y 2 emisoras de radio, un comunicado oficial de la Fuerza Aérea diciendo que se había recuperado o que había caído a tierra un platillo volante. Insisto, es un comunicado oficial de los militares. Esto ocurrió, como se puede ver, el 8 de julio del 47. La cuestión es que al día siguiente se negó el hecho en sí, por más que hubiera testigos por doquier, por más que los militares lo hubieran reconocido en un primer momento, y la primera plana del día siguiente fue esta, en la que el general Ramey viene a decir vacía o deja sin contenido el platillo volante de Roswell. Bueno, pues lo curioso es que, claro, como todo se hace deprisa, corriendo y mal, pues lo que ocurre es que hay que dar una explicación, porque algo efectivamente se había caído a tierra. Entonces, ¿qué decimos? Me refiero a los militares. Bueno, pues que fue un simple globo meteorológico. Es decir, al grupo de bombarderos 509, que es el que se ocupaba de la bomba atómica, se le está diciendo que esas personas y otras no saben distinguir un platillo volante de un globo meteorológico. Pero es que lo más curioso es que los propios militares, a nivel oficial, después de haber dicho la verdad en un primer instante, reconocen mentir sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ha habido más versiones oficiales. La del globo meteorológico no había por dónde cogerla. Entonces se dijo posteriormente, años después, que en realidad no era un globo meteorológico. En realidad era el proyecto Mogul, que sí que era un globo, pero que estaba destinado a espiar a los soviéticos. En fin, hablemos de que además los testigos vieron a los propios cuerpos, a los propios humanoides, algunos tirados en el suelo, y el proyecto Mogul evidentemente tampoco tenía ningún tipo de cuerpo en sí mismo, ¿no? Aquí tenemos a Jesse Marcel, que era el oficial de inteligencia, que pues acudió al lugar y pues a recoger parte de los materiales que estaban allí dispersos. Por supuesto, los militares limpiaron la zona de arriba abajo para que no quedara ningún vestigio. Y Jesse Marcel, aquí lo vemos con un globo meteorológico. Él afirmó pública y privadamente que le obligaron sus superiores a que le tomaran esta fotografía con un globo meteorológico, sencillamente, para descuadrar la historia. Pero es que esta es otra evidencia de lo que acabo de decir. Es decir, esta es una fotografía que se hace para acreditar, supuestamente, que no era un platillo volante, sino que era un globo meteorológico. Vale, entonces lo del proyecto Mogul posterior, o sea, ellos mismos están reconociendo que es, efectivamente, una farsa. No tiene nada que ver con lo que se encontró y aquí lo podemos constatar físicamente. Este es el teniente Walter Haut, en el año anterior, el año 46, que es el que llevó los comunicados a los diferentes medios de prensa y de radio para que se difundiera la noticia real, que es lo que habían encontrado realmente. Además de hacer esos comunicados, en años muchísimo más posteriores, también hizo varias declaraciones juradas que veremos a continuación. Esta es del año 90.
Esta es del año 93 y dice: hacia las 9:30 horas del 8 de julio recibió una llamada del coronel William Blanchard, comandante de la base, y dijo que tenía en su posesión un platillo volador o sus partes. Dijo que procedía de un rancho al noroeste de Roswell, se refiere al rancho Foster, y que el oficial de inteligencia, el comandante Jesse Marcel, el que lo obligaron a aparecer con los logos de algo que no era, comandante Jesse Marcel, iba a volar a Fort Worth con el material, básicamente para que lo analizaran y para que supieran que tenían entre manos. Esta otra declaración jurada dice lo siguiente, también de Haut. Yo era consciente el 7 de julio de que alguien había encontrado los restos del objeto estrellado. Era consciente de que Jesse Marcel, jefe de inteligencia, fue enviado por el coronel Blanchard para investigar. Por la tarde de ese mismo día supe de informes adicionales con respecto a un segundo sitio justo al norte de Roswell. El segundo sitio se refiere a lo siguiente. A unos 4 kilómetros del rancho Foster se encontró lo que era el resto del ovni, la mayor parte del mismo, porque lo demás eran materiales dispersos, y según diferentes testigos, a los propios humanoides, a los propios tripulantes del objeto. Cabe la posibilidad de que realmente fueran dos los ovnis. Uno chocara contra otro y lo que se encontró junto al rancho eran restos del primero y lo que se encontró a los 4 kilómetros, restos del segundo. Lo que pasa es que los tripulantes solamente se encontraron en el segundo sitio. Entonces es probable que fuera un impacto del rancho Foster y a la fuerza con la que llegó al suelo llegó a una distancia de 4 kilómetros donde finalmente se detuvo. Pero tenemos que preguntarnos cómo empezó el incidente Roswell, porque esto ya es cuando sale la prensa, cuando llegan las negaciones, cuando salen los testigos, etc. Es posible que a nivel de la génesis de este tema, de este avistamiento o de este accidente, entre comillas, pues nos tengamos que remontar unos días antes, porque hubo un matrimonio que vivía en este domicilio, en esta casa. A la persona que vemos en ella, en esta fotografía, es el hijo de ese matrimonio. Pues el 2 de julio del 47 vieron un objeto volante no identificado que se dirigía hacia el noroeste, hacia Corona. Por cierto, el ovni de Roswell, la localidad más cercana a su caída realmente es Corona, pero se relaciona más con Roswell porque también era una localidad que estaba a no mucha distancia, a una serie de kilómetros. Y bueno, pues ellos describían el objeto de forma ovalada, similar a dos platos invertidos, un ovni discoidal como tantos otros que se han visto, aunque de diferentes formas también se han expresado, y que se unía por los dos bordes. Además, brillaban como si estuvieran iluminados desde el interior. Y bueno, pues otro dato de tener interés es que lo reportaron a la prensa antes de hacerse eco antes de hacerse público el incidente Roswell. Este es la misma persona que hemos visto en la imagen anterior, pero señalando el lugar, el ángulo desde el que se veía desde la casa de los Wilmot el ovni. Este es el panorama que ellos tenían delante de la vivienda. Y bueno, pues según la declaración de sus padres, el objeto estaría a unos 450 metros de altura, alcanzó una velocidad aproximada de 600 km por hora, porque se desprendió del cielo en primer lugar, y la observación no llegó a un minuto, se hablaba de unos 40-50 segundos aproximadamente. Este es McRussell, el granjero, que encontró los restos en el primer sitio, al lado del rancho Foster del que me refería antes, ¿no? Y además fue a ese otro lugar, a unos 4 kilómetros, y llegó a ver varios cuerpos no humanos, varios cuerpos que estaban allí yacentes. Él describía que el olor era bastante repugnante. Aquí tenemos a Dan Doyer, que es, o era en su momento un bombero en el departamento de Roswell en el 47, y bueno, pues él, según su hija, que tenía entonces 12 años, acudió también al lugar, el 5 de julio en este caso, tal y como se describe en la diapositiva, y llegó a ver la nave también, la nave caída, y en su caso a 3 humanoides, llegó a ver estando mejor dicho, uno de ellos todavía vivo. La chica entonces, la hija que tenía 12 años, lo esperaba en la estación de bomberos a su padre, y cuando llegaron allí también pudo ver algunos de los materiales que portaban consigo, y coincide, sospechosa o sintomáticamente más bien, con las propiedades que tenían los materiales descritos por la familia Marcel, aquel oficial de inteligencia que acudió al lugar y que, por cierto, llevó varios de los materiales a su casa, los compartió con su hijo, los mostró también a su mujer y quedaron muy asombrados. No eran deformables, más bien no eran destructibles, porque se podían deformar sin ningún tipo de problema, pero cuando los dejaban sobre la mesa recuperaban su forma, como si tuvieran una inteligencia propia.
Además, la chica, la hija del bombero Doyer, dijo que en una de las piezas que ella pudo tocar, le sorprendió lo siguiente: ella lo cogía con la mano y no notaba nada en su piel, pero sabía que lo tenía porque lo podía ver. Y en cambio, cuando lo dejaba sobre la mesa, se esparcía como si fuera agua. Evidentemente eran materiales completamente desconocidos para nosotros. Don Doyer, ese bombero del que acabamos de hablar y que hemos visto en la fotografía anterior, que fue uno de los que fue amenazado para que guardara silencio, por cierto, se las gastan hasta el punto de decir que, bueno, pues que no podían hablar y que si lo hicieran, que el desierto era muy grande. El desierto era muy grande y que nadie iba a saber lo que les pasaría, ni les iban a encontrar, y sus huesos iban a quedar a la intemperie y ahí se acabaría el asunto. Entonces es normal que muchos guarden silencio o que hablen mediante declaraciones juradas a posteriori de su muerte o que lo hagan en su lecho de muerte. Y Don Doyer dijo esto ya muy mayor: no vivimos en una democracia en este país. Quiero ser muy claro con esto. Vivimos en una república, pero la república es gobernada por la gente y el gobierno está con la voluntad de aquel que gobierna. La gente debe saber la verdad para poder tomar las decisiones correctas. Todas estas personas no sacan nada a cambio de transmitir su testimonio. Y cuando se escucha de viva voz lo que dicen, con la emoción que lo dicen, evidentemente no es un globo meteorológico. Esta declaración también jurada en el año 93 de un oficial de policía, Ellen Hall, que bueno, dijo lo siguiente: un día de julio del 47 estaba en la funeraria Ballard conversando con Glenn Dennis. Glenn Dennis era el embalsamador de la funeraria Ballard. Se conocían hacía tiempo y de vez en cuando paraba por allí para charlar con él, para tomar café, por el que le cogía en ruta. Dijo que le habían llamado desde la base militar para preguntar si tenían ataúdes pequeños. Curioso. Ataúdes pequeños, y los tripulantes que se vieron en aquella zona, según los testigos, eran como niños de 10 años en cuanto a altura, 1,30, 1,20 aproximadamente. Esto, por supuesto, no casa ni con globos meteorológicos, ni con Proyecto Mogul, ni con nada parecido. La conversación me refiero, entre el policía y el de la funeraria, fue un par de días después de salir la noticia en el periódico Roswell Daily Record. Este es George Wilcox, el sheriff de Roswell, en el condado de Chaves, y bueno, pues fue quien tomó la declaración al Mac Russell, al granjero que llevó los restos, el primero que los encontró y los llevó hasta allí. George Wilcox, el sheriff, lo puso en comunicación con Jesse Marcel, el oficial de inteligencia que acudió allí, que llevó los restos a la casa, etc. Y bueno, pues evidentemente se quedó muy sorprendido. La presión que recibió también por los militares fue tan drástica que, según sus familiares, no volvió a ser el mismo y no quiso ni siquiera presentarse a la reelección como sheriff. Esta es otra declaración jurada de Barbara Dagger, nieta de Wilcox, el sheriff del que acabamos de hablar o que acabamos de ver, y dice lo siguiente: mi abuelo fue allí, al sitio del impacto del ovni, fue en la noche. Había una gran área quemada y vio los desechos. También vio 4 seres del espacio, uno de ellos vivo. Sus cabezas eran grandes, tenían trajes como de seda. Ya en el 92, como de una diapositiva, había dicho que lo que sabía lo había averiguado a través de su abuela, evidentemente la mujer de Wilcox. Este es Frank Joyce, de la estación KGFL de Roswell, que fue, bueno, pues quien tuvo en comunicación primero telefónica con el ranchero, que le explicó lógicamente lo que había encontrado, y bueno, pues él lógicamente le quiso entrevistar para conocer todos los detalles. Lo curioso de esto es que después de haberse visto y haber conversado y tal, pues a los pocos días varios militares acompañaron al granjero, a Mac Russell, hasta la estación de radio donde Frank Joyce trabajaba y le obligaron a retractarse de la versión de los hechos. Ni nave, ni platillo volante, ni humanoides, ni nada. Globo meteorológico. Este es Arthur Robert McKeedy, que es editor del periódico, o era en su momento, Morning Dispatch, en Roswell, en el 47, y esta persona fue una de las que recibieron el comunicado oficial, insisto, el comunicado oficial del teniente Hout, auspiciado por el coronel Blanchard. Conocía además a ese coronel, eran amigos, y bueno, pues nunca quiso hablar del asunto, el coronel Blanchard con él. Lo único que le llegó a decir unos meses después de lo ocurrido es que no había visto nada igual hasta entonces.
Este es Glendennis, el de la funeraria Ballard, el que recibió las llamadas telefónicas de la base militar, porque tenía además un contrato de suministro de servicios funerarios y de ambulancia. Entonces recibió 2 llamadas telefónicas diciendo o pidiendo información respecto a si tenía ataúdes lo más pequeño posibles, si eran cerrados herméticos, cómo proteger a personas, a cadáveres que estuvieran durante un periodo de tiempo en la intemperie, al aire libre, etc. Las llamadas eran bastante sorprendentes y no le entendía por qué le hacía ese tipo de preguntas, si es que había habido algún accidente, él le negó, él le decía, bueno, por si acaso en el futuro. Y de todas formas, lo curioso de esto es que ese mismo día, como tenía ese servicio de suministro, como digo, de ambulancia, un soldado, bueno, pues fue herido en la zona y él tuvo que acompañarlo a la base militar. Y cuando llegó a la base militar, bueno, pues lo dejó allí para que le trataran, le curasen, etc. Y en uno de los pasillos se encontró con una enfermera que estaba muy exaltada y le dijo que se tenía que ir de allí porque se iba a meter en grandes problemas. De hecho, lo acabaron sacando de allí a la fuerza a los militares de la base y, muy sorprendido, al día siguiente quiso volver a conversar con la enfermera. Se organizó una cita entre ellos y conversaron sobre lo que había visto y lo que había pasado. La enfermera le transmitió entonces que había estado dentro de una de las salas mientras los médicos estaban haciendo la autopsia a los seres, a los humanoides que habían recogido en los últimos días. E incluso le hizo un retrato robot de los seres que ella vio personalmente. El aspecto facial de esos seres sería este. Este es el aspecto tantas veces visto por tantos testigos a nivel de humanoides, con un aspecto bastante parecido a nosotros, pero claro, la pregunta es ¿quién se parece a quién? ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros? Pero en todo caso, lo que ella pudo decir es que estuvo allí dentro, que incluso ella se quería ir porque el olor, ella también lo decía, era repugnante. Algunos de los seres estaban, bueno, pues con una cierta mutilación, otro estaba bastante intacto, se quería ir porque no estaba a gusto. Sin embargo, los militares le obligaron a quedarse con los médicos para que tomara notas de todo lo que aquello estaba llevándose a cabo. Aquí el hangar 84, que es donde se llevó a terminar las autopsias de los seres, porque el olor en la base militar era bastante desagradable y lo acabaron llevando a este edificio. También, por supuesto, los restos del OVNI. Y un detalle importante respecto a la enfermera, que había visto demasiado. ¿Por qué? Porque a los pocos días, Glendennis, el embalsamador de la funeraria Ballard, quiso volver a entrar en comunicación con ella para desarrollar el tema, para que le explicara más detalles. Le dijeron que le habían trasladado, eso de entrada. Y después, a las pocas semanas, le escribió al lugar en el que se suponía estaba trabajando y la carta vino de vuelta por defunción. Es curioso que una persona que vea las autopsias de unos tripulantes que no eran de aquí muera sospechosamente a las pocas semanas. Esta es otra declaración jurada del teniente Haut, aquel que llevó el comunicado a la prensa, que él también vio a los seres, no solamente se hizo eco de lo que decían los demás. Decía, una vez dentro, el coronel Blanchard me permitió observar desde una distancia segura el objeto recuperado justo al norte de la ciudad. Era aproximadamente de 3,5 a 4,5 metros de largo, unos 2 metros de altura y tenía forma de huevo. La superficie, aparecía metálica, no tenía ventanas. Prosigue la declaración. Solamente las cabezas no estaban cubiertas, parecían más grandes de lo normal y el contorno del lienzo que cubría los cuerpos sugería el tamaño equivalente al de un niño de 10 años. De ahí que pidieran ataúdes los más pequeños posibles. El coronel Blanchard me indicó que su altura aproximada era de 1,2 metros. Lo que observé era algún tipo de nave y seres del espacio exterior. Aquí cambiamos ya de tercio, aunque seguimos, por supuesto, en los secretos a nivel militar en cuanto a ovnis. Este señor es un gran personaje a nivel de la ufología, aunque él vive completamente aislado del tema, pero en el año 89 hizo unas declaraciones muy jugosas en las que él afirmaba haber sido o era un físico que se ocupaba de trabajar en el S4, una zona absolutamente confidencial dentro de un área mucho más confidencial aún, que es el área 51. Él manifestaba que mediante ingeniería inversa su trabajo, su tarea era conocer el funcionamiento de las naves que allí se encontraba.
Aquí podemos ver la zona en la que él estaba trabajando en aquella época, en el año 88-89, según su testimonio. El área 51 es la parte más alta, el S4 está en este punto bajo, justo al lado de un lago salado, el Papoose Lake, y esta es la base secreta en la que Lazar, como digo, afirma haber trabajado. Este es el periodista George Knapp que le hizo las entrevistas en el año 89, también posteriormente lo entrevistó para conocer todos los detalles, etcétera, ¿no? Y pudo reunir en su momento una serie de indicios o de argumentos bastante interesantes y para mí reveladores, que son los siguientes. Bueno, en primer lugar, Bob Lazar manifestaba que trabajaba, como digo, en el área 51, en el S4. Cuando lo dijo, la base ni siquiera era reconocida como cierta oficialmente, no era reconocida. Eso ocurrió bastante tiempo después, cuando gracias a Google Maps y a las declaraciones, por ejemplo, de la CIA, etcétera, se supo que efectivamente estaban allí en aquellas instalaciones secretas y se reconocieron oficialmente. Luego, además, describía un hecho bastante curioso, porque entre Las Vegas y el área 51 había que tomar un puente aéreo a través de una línea con un nombre en clave que se llama Janet, y una vez llegados al área 51 se desplazaban en autobús por los diferentes lugares. Esto también pudo certificarse a posteriori. Luego, otro detalle muy revelador. El Laboratorio Nacional de los Álamos manifestó que nunca trabajó en ese laboratorio, que fue el que dio paso posteriormente a que él llegara al S4, porque eran, bueno, pues a nivel ya de proyecto clasificado. Lo curioso es que volvemos a lo de siempre. Aparecieron las evidencias de lo que realmente ocurría. ¿Por qué? Pues porque aparecía en la guía telefónica interna del Laboratorio Nacional de los Álamos, y no solo eso, en los boletines como físico empleado del laboratorio. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente, porque también las universidades que decían que no había estudiado en ellas, pues nos debe hacer pensar, o por lo menos a mí, y es lo que dice Bob Lazar en las diferentes ocasiones en las que ha hablado, que el Laboratorio Nacional de los Álamos, como cualquiera puede entender, no coge al primero que termina el colegio. Es lógico que haya tenido que estudiar los diferentes pues carreras, cursos, etcétera, para poder acceder al Laboratorio Nacional de los Álamos, que es donde aparecía como físico empleado. Y luego, bueno, pues además es que no solamente es que aparezca en la documentación, es que otras personas que trabajaban en ese laboratorio han afirmado, han reconocido, han confirmado que efectivamente estaba allí con ellos y que estaba destinado a proyectos clasificados. Luego, no es que sea definitivo, pero mejor superarla que no, ¿verdad? Superó la prueba del detector de mentiras en varias ocasiones, y luego, casi 3 décadas después, en 2018, volvió a salir manteniendo las mismas declaraciones que sostuvo en origen, en el año 89, y ciertamente no ha tenido tampoco ningún afán de notoriedad. Él se dedica a su empresa, a su vida privada, y simplemente pues ha querido compartir su experiencia, ni más ni menos. En 2018 se hizo un documental y, bueno, pues evidentemente le quisieron entrevistar de nuevo, pues para que explicara cualquier otro dato que quisiera o quisiera manifestar. Y lo curioso es que volvemos a otro dato interesante. Él manifestaba ya en el 89 que para entrar al S4 y al área 51, además de hacer el puente aéreo y desplazarse en autobús, para acceder a la zona supersecreta había un dispositivo que se conoce como, podemos llamarlo como un control biométrico, en el que la persona ponía los dedos sobre las clavijas y una luz medía el tamaño de los huesos, que es única en cada persona. Entonces, en otro proyecto clasificado se sacó ese tipo de dispositivos, se conoció públicamente y se lo mostraron. Y evidentemente Bob Lazar dijo, es tal cual al que yo utilizaba en su día. Este es el aspecto de la nave estudiada por Bob Lazar según su testimonio. La descripción es bastante técnica, pero muy interesante también, y bueno, pues cualquiera puede encontrarlo hoy en día en los documentales sobre Bob Lazar, en diferentes lugares, porque es muy instructiva. Y él lo que manifiesta, una de las cosas más interesantes que manifiesta, es que a diferencia de los vehículos nuestros, en los que hay un método de propulsión, evidentemente, sea un avión, sea un coche, hay algo que emana hacia atrás y el vehículo en cuestión va hacia adelante. Bueno, pues en el caso del OVNI, al menos, de la nave que él pudo estudiar, esto es completamente al revés. Lo que genera
va por delante, que es además gravedad, cosa que nosotros no podemos generar, y el ovni va detrás de lo que genera. Es decir, no tiene nada que ver con nuestros vehículos, sean coches, cohetes, aviones, etc. Por eso, muy posiblemente, no emitan ningún ruido cuando son avistados. Por lo menos la mayoría de ellos. Este es un asunto muy polémico, que ha habido situaciones y posicionamientos muy contrarios, ¿no?, entre unos y otros. Pero bueno, yo me voy a quedar, lógicamente, con lo que dicen las personas que para mí merecen el mayor respeto y sobre todo han tenido conciencia directa de lo que allí ocurría. Esto ocurrió, pues como se puede ver, el 31 de julio del 71, en el diario Pueblo, ya desaparecido, firmado por el Apolo 15. ¿Qué ocurrió? Los astronautas del Apolo 15, cuando estaban en la Luna, pusieron una cámara Hasselblad lógicamente en la Luna para poder mostrar a nivel de televisión lo que estaban filmando. Lo que pasa es que por lo visto la cámara tuvo un fallo en su ángulo y empezó a girar hacia la izquierda. ¿Y qué se encontraron hacia la izquierda? Cosa que pudo ver cualquier televidente. Unas ruinas de una especie de hangar o edificio que ya habían sido reportadas con anterioridad. Sobre este tema han hablado otras personas, no solamente el periódico Diario Pueblo, que lo llevó a primera plana en su momento. El famoso, que muchos, o me imagino la mayoría, conocerá, Mirlo Rojo, también habló, en este caso el investigador Juanjo Benítez, sobre el tema y bueno, le describió que efectivamente existían esas ruinas, etc. Y también lo vio esta persona, que es, o era, porque ya falleció, precisamente además él vivió aquí los últimos años, en Sevilla. Falleció aquí y él era el ingeniero jefe de telecomunicaciones de NASA en el año 69. Él estaba en la isla de Antigua y debido al movimiento del planeta, lógicamente había estaciones por todo el mundo para poder transmitir la llegada del hombre a la Luna. Bueno, en realidad no me gusta la llegada del hombre a la Luna, hablaríamos más bien del ser humano, pero bueno. En todo caso, la llegada, el alunizaje del Apolo 11. Y él se ocupaba de la transmisión, de la recepción de la imagen, de las comunicaciones a la isla de Antigua, que es la que se ocupó de la parte del alunizaje y posterior. Esa información la enviaba por cable submarino a Houston, y de ahí, con un lazo de seguridad, por cierto, de 10 segundos. Y de ahí se emitía a nivel global. Lo que este hombre manifestó en su momento, y habló solamente una vez ante las cámaras de televisión, se puede ver ahí que era la televisión de aquí, TVN, en el año 92, él pudo ver directamente esas ruinas. Lo que pasa es que con ese lazo de seguridad se censuró la imagen y por eso hubo un corte de emisión. Eso ha sido confirmado por diferentes personas, como por ejemplo periodistas de televisión española, cuando estaban en Madrid siguiendo el alunizaje, les obligaron a salir. Es decir, les obligaron a salir de la zona en la que se encontraban, viendo la retransmisión en directo, un falso directo en realidad porque había unos segundos de retardo, y antes de que se fuera la nave, me refiero al Apolo, estaba a punto de tomar tierra, y cuando volvieron, después de haberse cerrado esa imagen, esa emisión, ya estaba sobre la Luna. Entonces tenemos diferentes fuentes hablando de lo mismo. Evidentemente es algo bastante sorprendente y desde mi punto de vista muy a tener en cuenta. Y bueno, para ir terminando, me gustaría comentar algunos de los casos que aparecen en mi nuevo libro, que es el de OVNIs en España. Son casos, como digo, completamente novedosos, inéditos, en los que hay 10 en total, en los que aparecen también los tripulantes, los humanoides, además de los propios ovnis, los objetos, ¿no? Y me gustaría hablar en particular de los siguientes. Uno de ellos ocurrió en Málaga en el año 1990. La testigo no tiene ningún problema en compartir su nombre, no le interesa o no le hace falta, o no pidió al menos el anonimato. Se llama Paqui Flores, y ella me cuenta que ya hacía días en su casa estaban ocurriendo hechos realmente sorprendentes, ¿no? Que son además muy comunes respecto del tema OVNI. El hecho de que se apagaran las luces sin causa aparente, fallaran los utensilios eléctricos, etc. Es algo que además ocurre mucho, por ejemplo, cuando hay un avistamiento cercano a un vehículo, que se para el motor o se quitan las luces, no funciona bien la radio, etc.
Pues ella estaba sufriendo ese tipo de cosas en su casa, cosa que le llamaron la atención, pero evidentemente no le daban ninguna explicación, no sabía qué es lo que ocurría. Pero una noche, hacia las 3, 4 de la madrugada, ella estaba durmiendo, lógicamente, en su cama, y que, bueno, para empezar, la casa es un dúplex, es una casa pero dúplex, ella estaba en la planta superior. Y la ventana no estaba cerrada con la persiana, era un balcón y podía entrar la poca luz que hay, evidentemente, de noche, de la claridad de alguna farola o poco más. Entonces ella se sorprendió mucho porque abrió los ojos y había una luminosidad verdosa dentro de la habitación que ella calificaba como de un verde pistacho. Le llamó la atención, pero en fin, no le dio más vueltas, no le dio más importancia y se intentó volver a dormir. Cuando se durmió, no llegó ni siquiera a dormirse porque tardaron, vamos, a los 2-3 minutos sintió una presencia. Abrió los ojos y cuando abrió los ojos se dio cuenta de que había dos humanoides de los bajitos, que tantas veces han visto, desde tiempo inmemorial, como hemos visto en Tassili y desde la época contemporánea un montón, y también en Roswell. Y bueno, pues ella decía que eran dos seres verdosos, no se sabe si la luminaria era producto de sus propios cuerpos o de algún artefacto que tuviera, pero la cuestión es que ella se fijó en ellos y estaban mirándola fijamente. Aquí hay un detalle muy revelador, que ella manifiesta, y se lo pregunté precisamente con la intencionalidad de saber si podía o no encajarse con ese tipo de hipótesis, es que ella podía moverse y pegó un grito de susto, lógicamente. Digo esto porque no puede encuadrarse el hecho con algún tipo de parálisis del sueño. La parálisis del sueño te puede generar eso, que como el cerebro piensa que todavía estás dormido, no te permite moverte. Por eso la sensación de angustia, ¿no?, de la persona. Pero en este caso yo le pregunté con esa intención, ¿te podías mover? ¿Podías hablar? Y ella, sí, sin ningún problema. De hecho grité y la reacción de los seres que me estaban viendo al otro lado, donde el balcón, fue la de irse. Y la reacción, ella me decía, el aspecto que tenían, o por lo menos ella es como lo interpretó, es que tenían algún tipo de sensación de tristeza, ¿no?, por haber causado ese tipo de reacción en la testigo. Pero insisto, no puede calificarse de parálisis del sueño precisamente porque no se daban las condiciones para que lo fuera. Luego quiero hablar de otro caso también. Este ocurrió en Barcelona a mediados de los 80 y fue realmente sorprendente porque, bueno, pues la testigo entonces era una niña, esto ocurrió muy cerca de la Diagonal, y ella lo que me explica es que fue con su madre y con su tía en verano bueno, pues simplemente a un parque con unos columpios para que se distrajera y se divirtiera un poco. Entonces ella se subió a uno de los columpios, la madre y la tía estaban enfrente hablando entre ellas y bueno, todo transcurría con normalidad. De pronto ella se dio cuenta de que había un SEAT 600 visto de costado y allí estacionado. Evidentemente no le dio más importancia, hasta que ocurrió lo que ocurrió. De pronto ella me dice que, bueno, pues su tía, con la que estaba además de la madre, pegó un grito como que algo o alguien hubiera impactado con ella en la zona del glúteo. Ella se quedó muy sorprendida, observaron a su alrededor y no veían ningún artefacto, en fin, ningún hecho que pudiera tener explicación, porque no tenía eso, ninguna piedra ni nada que pudiera, en fin, explicar lo sucedido. Entonces lo que hicieron fue lo siguiente, acudir hasta donde el SEAT 600, que no había nadie más, solamente estaba ese coche y al otro lado de la calle unos niños jugando, no había ningún otro tránsito ni más gente, y fueron allí simplemente con la voluntad de saber si habían visto algo ellos o si habían sido directamente ellos los que habían impactado con la tía de la testigo. Llamaron a la testigo principal, en este caso la niña, entonces, ahora ya es adulta, y se acercaron las tres hasta el coche. Y empieza lo sorprendente, ¿no?, en este caso, porque la niña manifiesta que cuando estaba acercándose al vehículo tuvo una conversación telepática con los seres de dentro. Le transmitieron una comunicación no verbal, sino dentro de sí misma. Le animaron a acercarse, ella me dice que sintió una gran paz, como si los conociera de siempre, y bueno, pues preguntaron si tenían algo que ver con lo que había pasado, si sabían. Ellos lo negaron completamente. Por cierto, solamente hablaba la chica que había detrás en el coche, había dos delante y una chica detrás. Los dos delante, el conductor era un varón, por lo menos tenía aspecto de tal, y en el copiloto era una señora.
los dos delante siempre mirando al frente. No contestaron ni se dirigieron a ellos como si oyen llover. Solamente habla la chica de atrás diciendo que no tenía nada que ver. A todo esto, el aspecto del SEAT 600 era este. En la parte de arriba, la testigo me dijo que había visto este dispositivo o este tipo de placa como una especie de rallador de queso, es lo más relacionado que pudo entender, y nunca lo he vuelto a ver en ningún otro coche. Y bueno, pues ella me dice que nada, volvieron, como negaron los hechos, pues volvieron a donde estaban, la madre y la tía a seguir conversando y la niña a seguir jugando con el columpio. Pero al poco hubo un segundo impacto en la zona también de la nalga, en el glúteo, y casi la hace caer a la tía al suelo. Entonces lo que hicieron fue llevársela de allí a toda prisa, pusieron una denuncia y se pudo saber quién era el propietario del vehículo. Y no era, evidentemente, el conductor, que era un varón, sino que está a nombre de una señora, que yo estoy detrás del rastro de esta persona para ver si consigo encontrarla. Entonces, a partir de aquí, lo que ocurrió fue lo siguiente. Le hicieron un chequeo médico muy profundo a la señora, a la tía de la testigo. Y ocurrieron dos hechos muy importantes. En primer lugar, ella estaba perdiendo la visión muy gravemente, cada vez más. No es que fuera a quedarse ciega, pero casi. Y desde ese mismo instante, cuando le hicieron el chequeo, la visión fue perfecta. Perfecta hasta el día en que murió en el 2018. Y en segundo lugar, esta persona, el año anterior a este hecho, había tenido un accidente de tráfico y se había quebrado un hueso y bueno, pues tuvo que soldarlo. Y aunque un hueso suelde, en la radiografía se sigue viendo la cicatriz ósea. Están soldados, pero se sigue viendo. Nunca más volvió a aparecer en la cicatriz, cosa que evidentemente no tenía explicación, tal y como decían los médicos en aquella época. Y para redondear el caso, ya de adulta la testigo, la menor, la niña entonces, en Badajoz capital, tuvo varios avistamientos y en un par de ellos, dirigiendo el pensamiento al objeto luminoso que tenía a su alcance, no identificado, les preguntó si tenían que ver con los que había visto en su niñez en Barcelona, si tuvieran que ver, que iluminaran el objeto más, y ocurrió. Y en otras ocasiones en las que ella no pensaba en nada, pues no ocurrió ningún hecho que pudiera tener algún tipo de relación. Esto, y lo cito en el libro, hay casos en los que una persona trata de mantener una comunicación con un objeto y reacciona efectivamente. Y me estoy refiriendo a un piloto de líneas aéreas brasileños como Marcel de Brito y al famoso Lorenzo Torres de Iberia en España. Las conclusiones generales respecto del fenómeno OVNI para mí son las siguientes. El fenómeno OVNI es absolutamente real. Disponemos de datos, de casos, de fotografías abundantísimos, muchísimo, desde tiempo inmemorial, desde hace miles de años y en la época contemporánea no digamos. Entiendo que somos visitados desde tiempo inmemorial también, sí, por seres inteligentes. Hay muchas más preguntas que respuestas y algún día se dará el contacto público y oficial. Gracias por la atención.